Dios te bendiga, bienvenido a tu programa semanal Dosis de Ánimo. Estamos alegres, dichosos de que puedas acompañarnos, de que puedas instruirte, de que continúes perseverando, buscando a Dios, buscando conocerle más, buscando ser instruido por su palabra y de esa manera llevar un camino de bendición, un camino que te lleve a ti y a tu familia al propósito de Dios. Y que ese propósito se cumpla y traiga gozo a tu vida. Quiero hablar en particular este día sobre los problemas. Todos tenemos problemas. Y siempre vamos a tener problemas. Salimos de un problema y empieza otro. Esa es una circunstancia de la vida y no podemos evitarlo. Pero en el Señor tenemos una manera de superarlo. Esa manera de superar los problemas depende de las decisiones que nosotros vamos a tomar. Los problemas son inevitables, pero uno escoge cómo los va a enfrentar. Por ejemplo, yo puedo decidir obrar correcta o incorrectamente. Vienen a cobrarme a mi casa. Yo puedo decidir decirle a mi hijo, anda y decirles que no estoy, o puedo decidir ir y enfrentar esa situación y probablemente no tenga el dinero para pagar, pero enfrentar la situación y pedir un plazo o ver de qué manera se resuelve. Pero yo tomo la decisión de cómo voy a actuar. Cuando nosotros tomamos decisiones correctas, decisiones apegadas a la palabra de Dios, estamos actuando conforme a su buena voluntad. Y ahí Él empieza a intervenir en nuestra vida. De nuestra decisión depende la intervención del Señor en nuestros problemas. En 2 Corintios 4, del 7 al 9 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nuestra decisión hace esta diferencia. Puedo estar derribado, pero no destruido, porque Dios está conmigo. Si nosotros estamos angustiados, desesperados, perseguidos o derribados, seguramente hay algo que tenemos que revisar. Tenemos que revisar en quién está nuestra confianza. Tenemos que recordar que en Cristo Jesús, a través de su gracia, la palabra dice que somos más que vencedores. Y esa victoria no viene de tus decisiones ni de tus hechos. Viene de la cruz del Calvario, de esa victoria que Jesús pagó a precio de sangre para dárnosla, para compartirla con nosotros. Así que podemos estar derribados, pero jamás destruidos, porque el tesoro de fe que llevamos dentro nos permite enfrentar cualquier tribulación en Cristo Jesús. Y todo esto, todo lo que hemos hablado hasta este momento tiene que ver con la fe. Cuando comprendemos el destino que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros y vemos lo que Él ya hizo para que nosotros logremos ese destino, desde la salvación hasta las diferentes bendiciones, caricias que nos ha ido dando a través del tiempo, estamos al alcance de realizar proezas para Él, de hacer cosas incluso sobrenaturales para gloria de su nombre. Entonces vamos a empezar a tratar de comprender cómo es que nosotros podemos ir poco a poco saliendo de esos problemas de la vida, enfrentando esos problemas de la vida, superándolos cada vez que las circunstancias nos lleven a tener problemas. ¿Cómo conquistamos estos problemas? En primer lugar, es uno por uno. No podemos enfrentar todos los problemas de una sola vez y borrarlos todos. Sería increíble el borrasaldo, pero no es lo normal, no es lo usual. Vamos a tener que irlos enfrentando uno por uno, porque recordemos también que cuando nosotros identificamos un problema, tenemos que buscarle también la raíz a ese problema. ¿Por qué tengo problemas financieros probablemente? Probablemente porque no fui un buen trabajador y me despidieron del trabajo.
o porque tomé malas decisiones cuando tenía la provisión en mis manos y la despilfarré, o por diferentes situaciones. También puede ser que no sea por culpa nuestra, que sea por simplemente circunstancias que se van dando. Pero de todas estas, el Señor puede sacarnos adelante. Entonces conquistamos estos problemas uno a la vez y identificándolos a través de la oración. No solo veamos el problema superficial, veamos el problema de fondo, qué hay detrás de él. ¿Qué enemigos internos enfrentamos nosotros? ¿Será que tenemos algún vicio? ¿Será que tenemos alguna propensión al pecado? ¿Hay algo en nosotros que nos está estorbando y por eso tomamos malas decisiones? Y muchas veces estos problemas se generan en el hogar, se generan en nuestro círculo íntimo, se generan en nuestro trabajo, se generan en la iglesia. No estamos exentos, pero si nosotros vamos a decidir cómo irlos enfrentando uno por uno. Pero sobre todo, a través de ellos ir aprendiendo lo que Dios quiere que nosotros decidamos. Ir comprendiendo a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con el Espíritu Santo, de qué manera Él quiere que nosotros reaccionemos, de qué manera Él quiere que nosotros actuemos para ir saliendo de estos problemas. Después de identificar los problemas uno por uno, irlos enfrentando, irlos interiorizando para poder enfrentar aquello que en nuestro corazón o en nuestra mente nos mantiene en este tipo de problemas, entonces vamos a enfrentarlos con valentía. En el Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Vencer una proeza es un acto de valentía. Vencer un problema es un acto de valentía. Es una proeza. Por supuesto que cuando los enfrentamos muchas veces sentimos miedo, sentimos temor, nos sentimos incompetentes, incapaces para enfrentarlos y superarlos. Sin embargo, si los ponemos en las manos de Dios, Él obra. Y cuando Él obra, vemos sus proezas. Él sale a nuestra defensa. La palabra se refiere a lograr maravillas. También dice que Dios derrotará a nuestros enemigos, porque emprender grandes proyectos implica la aparición de personas que intentarán desalentarnos. Pero debemos tener fe. El Señor va en nuestra defensa. Nos esforzamos, somos valientes. Y ahora el tercer consejo: utiliza los recursos que tú ya tienes. En el segundo libro de Samuel 23, del 20 al 23, relata: después Benaía, hijo de Joaida, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Cabsel, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También él mató a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de su mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joaida, y ganó renombre entre los 3 valientes. Fue nombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia. Esa es una historia de la palabra que nos habla de un hombre que lo único que tenía a su mano para enfrentar a un egipcio armado, guerrero, de gran estatura, era un palo, y lo venció. Con el mismo palo le quitó la lanza y con la misma lanza lo mató. Entonces aquí está hablando de una proeza, de algo que no se espera, de algo en lo cual él estaba en desventaja, como muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar en desventaja a los problemas, pero sin embargo con lo que él tenía en su mano, él logró salir adelante, porque sabía en quién estaba confiando, sabía que era Dios el que iba a acompañarlo en esta proeza.
Aquí habla del jefe de la guardia de David, pero también David, recuerden cómo enfrentó a Goliat y hizo una proeza con una piedra y una honda. Entonces, tenemos que identificar el problema uno a uno, esforzarnos y ser valientes para enfrentarlo, utilizar lo que tenemos para vencerlo, pero también tenemos que estar comprometidos y consagrados. Y aquí quiero hablarles sobre la historia que todos conocemos sobre Sadrac, Mesac y Abednego. Todos sabemos que sus enemigos les tendieron una trampa que se volvió un problema de vida o de muerte. Y el rey no podía echarse para atrás respecto a lo que había dicho de que los iban a meter al horno de fuego. Y Sadrac, Mesac y Abednego se mantuvieron consagrados porque ellos sabían que eso que les estaban pidiendo no era algo simple. Tenía que ver con su corazón, tenía que ver con la consagración que ellos tenían, con el llamado que ellos tenían a ser hijos de Dios. Sabían que si ellos accedían a la petición del rey de venerar la estatua, ellos estarían yendo directamente en contra del Señor. Muchas veces nos vemos en ese tipo de problemas. Muchas veces de repente tenemos un negocio por delante y nos ofrecen una coima, nos ofrecen algo corrupto. Nosotros tenemos que decidir si accedemos a esa ganancia deshonesta o preferimos pasar de largo. Tiene que ver con nuestro corazón. Nosotros decidimos también si nosotros vamos a caer en la tentación. La palabra dice que sí podemos ser tentados, pero Él nos da las armas para resistir la tentación. Entonces, volviendo a lo que Sadrac, Mesac y Abednego enfrentaron, ese problema de vida o muerte, me gusta mucho lo que ellos le respondieron al rey. Le dijeron: el Dios al que sirvo es capaz de salvarnos, pero si no lo hace, lo amaremos y lo adoraremos sin condiciones. No nos doblegaremos delante de nada ni de nadie, porque solo a Él serviremos. ¿Qué carácter? Y es un carácter que es difícil de alcanzar, pero no imposible. Depende de nuestras decisiones, depende de cómo nosotros alimentemos nuestro espíritu, de cómo la palabra vaya interiorizándose en nuestra mente, de esos tiempos de oración en los cuales tú vienes y le dices al Espíritu Santo: no puedo, ya no aguanto, necesito que tú me auxilies, necesito que tú me salves. Vienes y te presentas delante de Jesús y les dices: necesito que abras ese camino para mi vida. Y entonces ellos obran, ellos no nos van a desamparar en ningún momento. Y aquí, ¿será que podemos decir nosotros también: y si no nos sacas de este problema, igual seguiremos delante de ti en integridad? ¿Igual seguiremos delante de ti sin pecar? Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que contestarse. Es una pregunta cuya respuesta va a generar decisiones, va a generar aquello que nuestro caminar va a alcanzar. Entonces, mantengámonos comprometidos y consagrados, alimentemos nuestro espíritu. Perdón. La vida de fe no se trata de cuántos problemas Dios nos libra, sino que de cuántos disfrutamos en su compañía, a pesar de estos problemas. Como lo dije al principio, problemas siempre vamos a tener. No se van a apartar de nuestra vida de una manera mágica. Y muchas veces podemos pensar que de repente, si tenemos los recursos financieros suficientes, vamos a estar bien. Eso no es cierto. Si de repente pensamos que manteniéndonos caminando en rectitud delante del Señor no vamos a tener problemas, lo siento. Él dijo que en este mundo íbamos a tener dificultades. El apóstol Pablo caminó delante de Dios, fue confrontado por el Señor, le fue revelada la verdad de Dios, y toda su vida de ahí en adelante estuvo llena de problemas.
Sin embargo, él se mantuvo firme. Él sabía en quién había creído. Él sabía en quién había confiado y enfrentó cada uno de los problemas, uno a la vez, con valentía y tomando decisiones conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, y buscando que Dios respondiera a sus preguntas. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le pide al Señor que le quite ese aguijón de la carne, que la palabra no expresa qué es. Podría ser un problema de salud, podría ser un problema de su corazón, podría ser un problema de ego, no lo sabemos. Pero dice que le pidió 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón. La respuesta del Señor fue que le bastara su gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Será que nosotros somos capaces de decirle al Señor: Señor, necesito salir de este problema, pero te pido que mejor me enseñes, me des esa lección que tú quieres que mi corazón aprenda para salir adelante? Porque muchas veces nos enfocamos y, como dijimos al principio, vemos solo lo superficial, vemos solo aquello que nos está doliendo, que nos está perjudicando, que nos está afligiendo, pero no vemos la causa detrás de ese problema. ¿Será que de repente yo me quedé sin trabajo porque era muy orgulloso? ¿Será que de repente estoy teniendo mala salud porque no cuido el templo y la morada del Espíritu Santo, que es mi cuerpo? ¿Será que de repente tengo problemas con mi cónyuge porque mis respuestas son ásperas y hay dureza en mi corazón? No lo sabemos. Cada quien responda conforme a su corazón, conforme a su necesidad, conforme a su problema. Pablo le explicaba a Timoteo que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, porque esa es la naturaleza de Dios. En 2 de Timoteo 2, del 11 al 13 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta palabra es para exhortar a Timoteo a mantenerse fiel a pesar de las circunstancias, a pesar de los sufrimientos. Y mantenerse fiel no es tan fácil como nosotros podemos. No es solo decirlo, no es solo decir: yo voy a ser fiel de ahora en adelante. Mi corazón se va a mantener unido al del Señor y nada me va a perturbar, nada me va a apartar de ese camino. Eso no es cierto. Van a venir dificultades, van a venir tentaciones, va a venir el doble ánimo, pero yo voy a decidir qué hacer con ello. Yo voy a decidir cuál es el camino que voy a tomar. Es importante tomar en cuenta que ser fiel no significa estar libre de pecado, sino que creerle a Dios siempre. Yo puedo pecar, la palabra dice que 7 veces cae el justo. Nosotros justos no somos por nosotros mismos, somos justificados por Cristo Jesús. Pero dice que 7 veces cae y 7 veces se levanta. Podemos ser una persona correcta, pero aquellos que hacen proezas, aquellos que vencen los problemas, que logran cosas para Dios, que logran cosas sobrenaturales, son aquellos que tropiezan, pero se levantan. Son aquellos que sí puede ser que caigan, pero van a buscar a Dios para levantarse. Van a buscar a Dios para su perdón, van a buscar a Dios para su alimento, van a buscar su presencia para ser sanados, para ser restaurados, para ser restituidos. Así que esta noche yo te invito a que tomes en tu corazón el compromiso de confiar en Él plenamente, a pesar de los problemas, y de saber que al final todo va a estar bien, porque estamos en sus manos, que al final Él va a hacer esa proeza que tu vida, que mi vida necesita para lograr aquello para lo cual Él nos llamó, para dejar esa herencia, ese legado espiritual a nuestra familia,
a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos aquellos que están alrededor nuestro. Te invito a que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda que en este mundo tendremos aflicciones, pero que tú ya venciste al mundo, que tú lo hiciste para bendecirnos, para sostenernos, para darnos una vida abundante conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Bendecimos a cada persona que se ha conectado, a cada familia que ellos representan, y declaramos que tu bien y tu misericordia les seguirán todos los días de su vida. Que el Señor te bendiga.